Lucas capítulo 6, verso 6, que nos dice: y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dice: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Hemos estado compartiendo el domingo pasado algunos pensamientos sobre la fe. La fe, ¿qué es la fe? Las ventajas que tiene y los riesgos que tiene, ¿no? La fe, nos dice Hebreos, que es la demostración de las cosas que no se ven. En el reino de los cielos, la mayoría de las cosas no son visibles para nosotros. Las aceptamos y nos apropiamos de ellas por la fe. Y dice que Hebreos capítulo 11, verso 1, que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Y es la sustancia también de las cosas que se esperan. Ambas cosas, sustancia de las cosas que se esperan y demostración de las cosas que no se ven. Es decir, que lo que se espera en el reino de los cielos se hace realidad, se hace sustancia a través de la fe. La fe es la manera en que Dios ha, podríamos decir, decidido relacionarse con el ser humano. No hay otra forma de que el ser humano se conecte, por así decirlo, o se relacione con Dios, si no es a través de la fe. De ahí que dice Hebreos también, unos versos más adelante, Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios ha decidido y ha mandado y ha cerrado todas las otras posibilidades. Solamente por la fe el ser humano se puede relacionar con Dios. Y en este pasaje que hemos leído, los dos pasajes cuentan el mismo relato, y en Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante también, se puede ver al Señor en la sinagoga y a un hombre que tiene, según Lucas, la mano derecha seca. Y hay varias cosas notables. Y podemos decir que más allá del tema que es claramente, como lo dice el Señor, ¿es lícito curar el sábado? Ese era el tema que ocupaba y por el cual se hace el relato. Pero también hay una enseñanza paralela en este relato, que es el acto de fe del hombre que tenía la mano seca, porque fue sanado, fue restituida sana la mano. Y podemos decir que en este breve relato se nos da un ejemplo gráfico de cómo se actúa por la fe, qué es la fe y cómo se pone en marcha la fe. Recordemos siempre que la fe no es algo que el hombre pueda provocar, ni tampoco es algo que el ser humano, podríamos decir, pueda generar o que pueda salir de su naturaleza. El ser humano por naturaleza es incrédulo. Ya lo diría el discípulo Tomás: si no viere y si no tocare, no creeré. Esa casi podríamos decir es el lema o la premisa de la naturaleza humana, porque estamos, podríamos decir, desconectados de nuestra parte espiritual, destituidos de la gloria de Dios, como dice también la carta a los romanos. Es decir, que si Dios no diese la fe, no podríamos jamás llegarnos a Él. Por eso nos dice claramente Efesios capítulo 2 que por la gracia de Dios, por su misericordia, somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros,
Es un don de Dios, es algo que Dios obsequia. Entonces, como decíamos el domingo pasado, porque hay gente que tiene fe y gente que no tiene fe. Aquí tenemos a este hombre enseñándonos eso. Por empezar, estamos dentro de una sinagoga. Vamos a referirnos a esta historia. El evangelista nos sitúa, los evangelistas nos sitúan dentro de una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es un lugar de reunión, donde se predica la palabra de Dios y donde se va a orar. No era el templo, sino era un lugar preparado especialmente para reunirse, leer la Biblia, adorar a Dios y orar. Más o menos como son las iglesias, estos lugares, en nuestros días. Eso era una sinagoga. Todos los sábados el pueblo judío se reunía en sinagogas para esto, así como nosotros nos reunimos los domingos. Ahí están entonces los maestros de la sinagoga, los religiosos, y este hombre que tiene su mano seca, una mano que no se puede mover, que está caída, podríamos decir casi sin vida. Y está el Señor. Y hay una cosa notable, porque ellos, vamos a hablar primero de los enemigos del Señor, aquellos que estaban de mal talante para con el Señor. Ellos no tenían duda que el Señor podía curarlo. La duda era si lo curaría el sábado o no. Pero dice, le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Fíjense qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? Saben que Jesús puede sanar. Saben que Jesús está dispuesto a sanar. Pero ellos siguen siendo enemigos. Después que termina este evento, dicen, tomaron consejo con los herodianos, otro grupo religioso y político, para matarle. Así que nos damos cuenta que hay algo en la fe que tiene que ver con la decisión del ser humano. Ellos habían decidido, sabiendo y viendo los milagros que hacía Jesús, no aceptarlo. Ya lo habían tomado como decisión. Ellos sabían que el Señor podía sanar a ese hombre tranquilamente. Sin embargo, seguían siendo sus enemigos. Y también tenemos a este hombre, que el Señor le dice al que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y pensemos en esos minutos que pasaron, en que sucede todo este relato. Todo el mundo ahí, sin excepción, cree que Jesús puede sanar a este hombre. Tanto los enemigos como el hombre mismo, evidentemente. El hombre está ahí con su mano seca, parado en el medio, a la vista de todos, esperando que Jesús tome una decisión. Mientras tanto, el Señor refuta los pensamientos de los que estaban ahí, que repito, creían con certeza que Él lo podía sanar. Simplemente la discusión era si era en sábado o no, si lo iba a hacer en ese momento o un día de semana, digamos así. Dice el verso 5 de Marcos 3 que el Señor, mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón. Esta palabra enojo es muy interesante porque no se ve muchas veces al Señor enojado. Y nos dice, por ejemplo, Juan 3:36, que el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, el enojo de la misma palabra, la ira de Dios está sobre él. Es decir, que aquel que tiene esa actitud de que sabe que Dios puede hacer lo que Dios puede hacer, sabe que Dios lo ama y le ofrece la salvación. Sin embargo, al igual que estos hombres, se planta y dice no. No es que tiene que esperar, no es que tiene que esperar, ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Podríamos decir que el Evangelio, para entenderlo bien, la doctrina cristiana no se trata de que Dios está mirando a cada persona y a cada uno intenta condenarlo.
Así es como se presenta y como los incrédulos creen que es el Evangelio, como que Dios está empecinado en condenar a las personas. Eso no es cierto, eso a lo largo de toda la Biblia se desmiente muy fácilmente, es fácil de entender que no es así. La situación es diferente, la humanidad ya es condenada, ya está condenada, y el Evangelio es el grito de advertencia para que la gente salga de esa condenación y se salve. Es exactamente al revés. El Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, en vez de pensar que el hombre está en una posición y Dios lo quiere empujar hacia la condenación, que es casi un pensamiento blasfemo, podríamos decir, porque echa por tierra o pisotea toda la obra de Jesucristo, que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio es exactamente al revés. Toda la humanidad está condenada y perdida por sus pecados, sean chicos o sean grandes. Se trata de una condición y no de un hecho puntual de cada persona. Los hombres somos pecadores, tenemos una naturaleza así. Y estamos todos perdidos, condenados. Y el Evangelio es el grito de alerta que intenta avisar para que la gente salga de esa situación. ¿Cómo se sale? Poniendo la fe en aquel que es la salvación, aquel que puede sacar de esa posición al ser humano. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con este hombre con su mano seca? Este hombre está parado ahí a vista de todo. Todo el mundo en esa sinagoga cree que Jesús puede sanarlo. Pero hay un grupo que lo rechaza de plano. Y está este hombre esperando que Jesús tome la decisión. Y cuando Jesús toma la decisión, luego de haber refutado la idea de estos hombres, el Señor le da una orden que, si la analizamos fríamente, es de lo más extraño. Porque este hombre había algo que no podía hacer, era extender su mano. El hombre no podía extender su mano porque la tenía seca. Y es exactamente la orden que recibe de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús le pide que haga aquello que no puede. Es bastante extraño, ¿no es cierto? Nosotros, como conocemos el final, que lo curó, no nos llama mucho la atención, pero pensemos en aquella gente que estaba ahí, en él mismo, que le dice, extiende tu mano. ¿Qué hubiera respondido yo? Señor, justamente lo que no puedo hacer, extender mi mano, la tengo caída. Pero justamente ese ejemplo del Señor es lo que nos enseña lo que es la fe. Porque la fe es un don de Dios, pero yo tengo que obedecer a la fe, como dice también el capítulo 6 del libro de los Hechos. Una multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Ellos habían visto al Señor ser crucificado, habían colaborado en la crucifixión, lo habían entregado a los romanos. Al igual que estos hombres rechazaban de plano recibir a Cristo. Pero en un momento entienden y obedecen a la fe. Y creen y se salvan. Porque Dios no rechaza al que viene con fe. Entonces, esta acción, pensemos en esto, esta acción de extender su mano hacia el Señor, cosa que no podía hacer si Dios no hacía un milagro en su vida, de esta acción de extender su mano es la acción que nos enseña cómo el hombre debe aplicar la fe. Porque muchas veces en el Evangelio se nos muestra a las personas obrando por fe. Y este ejemplo de este hombre nos da a entender cómo debe obrar la fe. Podríamos decir que la fe es ese brazo y esa mano que se extienden para tomar lo que Dios da. Podríamos decir que la fe son los brazos extendidos para recibir la ayuda de Dios. En el Salmo 40 nos dice, verso 1 a 3, que hay un hombre que está metido en el barro, en el lodo. Salmo 40, 1 a 3. No solamente está en el lodo, no es un pozo en el que está metido, es un lago.
Fíjense esto, no es un pozo, es un lago. Todos sabemos lo que es un lago. Imagínense un lago de barro y un hombre que se cae ahí adentro. Obvio que no puede nadar, no puede respirar, no puede hacer pie. Está en un lodo cenagoso, en un lago de miseria. Estas palabras describen a la perfección la vida de muchas personas. Quizá algunos de nosotros antes de conocer a Cristo. Metido en el barro y en la miseria. Y la miseria no era chiquita, era un lago de miseria. Y este hombre dice que está esperando resignado, porque se da cuenta que la única manera de que Dios, es decir, que él salga de ese lago de miseria es que Dios lo ayude. Y dice que el Señor, cuando él clama y está pidiendo al Señor que lo saque de esa situación, y en esta situación pongamos todas las miserias que sufre el ser humano. Puede ser el sufrimiento, puede ser las adicciones, puede ser las enfermedades, puede ser la manera de ser nuestra. A veces somos miserables en nuestra forma de ser. ¿Cuántas cosas pueden para nosotros ser un lago de miseria? ¿Cuántas situaciones del ser humano puede ser así? Este hombre está resignadamente esperando que Dios lo ayude. Y nos dice, y es una frase muy interesante, dice, hízome sacar. Hízome sacar. No dice, me sacó. Hízome sacar. Porque hay una cosa que nos enseña estas palabras. Es que Dios utiliza toda suerte de instrumentos para que el hombre sea salvo. Esto nos traslada a nuestros días, podríamos decir, a esta dispensación en que Dios está tratando con el hombre y lo hace sacar, porque hay instrumentos que le llevan el mensaje del Evangelio y Dios de esa manera es como lo saca. Podríamos decir, como el profeta Osea, las cuerdas con que Dios salva al hombre, las cuerdas de amor, las cuerdas humanas. Me hizo sacar. A todos nosotros en algún momento, ya lo he dicho otras veces, pero siempre es bueno recordarlo y grato, a todos nos llegó alguna vez alguien enviado de parte de Dios que nos habló de la palabra de Dios, que nos habló del Evangelio y a través de esa persona, Dios nos sacó del lago de miseria en el que estábamos sumidos, condenados y sin fe. Así que este hombre está esperando y llega la ayuda, Dios envía la ayuda. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué hace una persona que está hundiéndose en el barro y llega la ayuda? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cuál es la acción primera de una persona que se está hundiendo en el barro? Extiende, fácil, ¿no es cierto? Extiende su mano. Si le tiraron una soga, extiende su mano para agarrar la soga. Y si alguien se inclina a él y extiende su mano, él también se agarra fuertemente y ahí dice, me sacó y me puso sobre una roca. Y esta situación, obviamente, hace que mi corazón cambie y que se escuche en mi boca una alabanza a Dios. Y oirán esto muchos y se darán cuenta que Dios es Dios y temerán, dice el Salmo. Así que aquí vemos que un acto de fe es justamente aquel que el Señor le pidió a este hombre: extiende tu mano para aferrarte a aquello que Dios te ofrece y a la manera en que Dios tiene de sacarte de la miseria. Extiende tu mano. Este hombre, aunque justamente su problema era que no podía extender la mano, obedeció a la fe y al extender la mano le fue restituida sana. La mano se le curó. Cuando yo obedezco a la fe, vienen las respuestas de Dios. Dice Santiago que si uno duda, no piense tal hombre que recibirá algo de Dios. Dice así Santiago. El que duda va y viene como las olas del mar. Y no, Dios ahí no actúa porque Dios es galardonador de los que le buscan.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces vemos, volviendo a este asunto, que el extender la mano de este hombre nos enseña cómo actúa la fe en nosotros, en todos los que estamos aquí, cómo debe actuar en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Extender la mano para tomarte de aquello que Dios te da para salvarte. Extender la mano, miren, en Mateo capítulo 14 hay una historia muy conocida. Los discípulos están cruzando el lago o el mar de Galilea. A la noche están cansados y van cruzando el mar, y ha pasado ya casi toda la noche y ellos están luchando en una tormenta que les hunde el barco. Están en medio de una tormenta. Dice que en el verso 24, Mateo 14, 24, ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas porque el viento era contrario. Fíjense esta descripción, si a veces no estamos así nosotros, como ese barco, en medio del mar, atormentado de las olas y con el viento en contra. ¿No les ha pasado nunca sentirse así? El viento en contra, las olas que me hunden el barco y miro para todos lados y no hay orilla, estoy en el medio del mar. Qué descripción, ¿no es cierto?, para tantas veces esta situación. Primero vimos un hombre enterrado en el barro, en un lago de barro y miseria, y ahora vemos a un grupo de discípulos en un barquito en el medio del mar. ¿Dónde iban a ir? Ni para atrás ni para adelante podían ir, porque estaban en el medio del mar. Tenían la misma distancia para un lado o para otro. Y dice que, el verso 25, mas a la cuarta vela de la noche, o sea, al final de la noche, ya casi por amanecer, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y entonces, cuando se aparece el Señor caminando sobre la mar, recordemos que sigue el viento y sigue la tormenta, porque no es que el Señor está parado en un lugar tranquilo. Hay olas y viento y el barco se hunde. En el verso 28 a Pedro se le ocurre una idea. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: bueno, ven. Yo me imagino a los discípulos mirándolo a Pedro así: ¿cómo se te ocurre? Pero Pedro tenía una idea clara: si es el Señor, yo voy a poder caminar sobre las aguas. Manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor dice: de acuerdo, ven. Entonces Pedro sale del barco. Descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Excelente. Y aparte eso demostraba a él y a todos los demás que verdaderamente era el Señor y no era un fantasma o una aparición o un engaño. Era el Señor. Iba caminando sobre las aguas. Verso 30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Como decía el pastor hoy a la mañana, empezó a mirar. Ya parece que era típico de él, empezó a mirar para otros lados y dejó de mirar al Señor y empezó a hundirse. Y evidentemente era grave la situación, porque Pedro era un hombre, era un marinero, era un pescador. Así que muchas veces había estado dentro del agua, pero evidentemente ahí era como que se notaba que se moría. Así que la tormenta era enorme. Comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora asociemos los dos pasajes. En uno, el Señor le dice: extiende la mano. Y aquí nos dice: Jesús extendió la mano. ¿Vieron cuando la gente se saluda? ¿Quién extiende la mano? Los dos. Si uno queda así,
no quiere saludar. Así que aquí vemos estos ejemplos de la fe. Recordemos la fe. Jesús extiende la mano y Pedro también extendió la mano. Yo creo que se agarró de la mano del Señor tan fuerte que no se quería soltar. Pero acá dice que Jesús trabó de él. La mano apretada era la del Señor, que lo sostenía. ¿Y qué le dice el Señor? Famosísima frase del Señor. Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extiende tu mano y agárrate fuerte del Señor. Esa es la fe, esa es la fe. Muchas veces tenemos que esperar resignadamente, pero el Señor va a enviar la ayuda y nosotros tenemos que aferrarnos a ella. ¿Cuál es el problema del ser humano en general? Sabe que Jesús puede salvar, como pasaba con estos hombres de la sinagoga. Sabe que Jesús puede salvar, sabe que el Señor puede cambiar vidas. Este hombre tenía la mano seca y de golpe no la tenía más seca. Era una mano hábil, fue restituida sana. Saben todo eso, pero son incapaces de aceptar, de obedecer a la fe. Y empiezan las excusas, como leíamos el domingo pasado en Timoteo. Empieza toda una suerte de excusas que hacen que o se descarríen de la fe, o abandonen la fe, o fracasen en la fe, o falseen la fe, o nieguen la fe. Por tantas frases sobre la fe que dice Pablo a Timoteo. Extiende tu mano. La fe evita que me hunda. Pero a veces no es que estamos en una situación desesperada como eran estos discípulos o como el hombre que relata el Salmo 40. A veces tenemos luchas. A veces parece que sale todo mal. Parece que el mundo está en nuestra contra. Parece que las circunstancias intentan dañarnos. Y no se trata de estar en la miseria o de hundirse en el barro. No se trata de estar ahogándose. Es otra cosa, es una lucha espiritual. A veces parece como que, ¿por qué? ¿Qué pasa hoy? ¿Vieron que a veces hablan del viento norte? No, el viento norte, el día de los locos, está todo el mundo alterado, ¿no es cierto? Un dicho de acá, del campo. Y así, o otro dice, están todos los diablos sueltos hoy. Algo de verdad hay en eso. A veces recibimos un rechazo y una confrontación de parte, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no son personas. A veces las fuerzas del mal nos impiden el paso. Y entonces dice Efesios 6:13 que también tenemos que extender nuestra mano y tomar toda la armadura de Dios. Porque ese tomar de Efesios es justamente eso, extender la mano para recibir de otro aquello que necesitamos para luchar. Así que cuando tengo luchas espirituales, cuando noto la resistencia del mal en mi vida, yo también tengo que extender la mano para recibir aquello que Dios me está dando para luchar. Porque sin esa armadura y sin esas armas no podemos vencer, porque el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Por otro lado también, fíjense en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Miren esto, hermano. Digo pues, por la gracia que me es dada, la gracia que le es dada al apóstol es justamente eso, ser apóstol, exhortar a la iglesia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que la fe también nos ayuda a ser templado, a no, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Lo que comúnmente nosotros decimos en el lenguaje coloquial, no bíblico, un agrandado, ¿no es cierto? Es el que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener.
una persona soberbia que se la cree, también como se dice. No lo hagas, dice el Señor. El apóstol lo recomienda. ¿Y cómo hago yo para que no me suceda eso en la vida? Dice, conforme a la medida de fe. Ahí tenemos otra vez una acción de fe. Ser templado con respecto a mí mismo, decir, yo sé quién soy. Vengo a la palabra de Dios y me dice quién soy. Entonces no puedo, como también dice en 2 Corintios, dice, si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido, como si lo hubieras conseguido? Así que la fe me ayuda a saber quién soy, a no ser un soberbio, un agrandado, sino pensar de mí con dominio propio, con templanza, no creérmela. Para eso también hay que, como dijo el Señor a este hombre, extiende tu mano y recibe por la fe la exhortación para estar en tu lugar. Y en el verso 6 de este mismo pasaje también nos dice así, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, los dones, aquellas manifestaciones del Espíritu para provecho de la congregación, de la iglesia, para eso son los dones, para edificación, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios y también en Efesios 4, para edificación de la iglesia. El Señor ha dado diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes capacidades a cada uno de los miembros del cuerpo. Todos tenemos alguna manifestación del Espíritu para provecho. Pero sucede que no siempre la queremos. No siempre la queremos. Porque el hecho de tener un don implica servir. Y a mí eso me produce cierto rechazo. Porque servir es sacrificarse. Entonces, como dice también el Salmo 78, ponían límite al Santo Israel. Es como se dice también en la calle, le hacían una marca, algunos dicen le marcaban la cancha, es literal, así dice en hebreo esa frase del Salmo 78, hacían una línea que decía a Dios, de aquí no vas a pasar, así literal dice en hebreo, ponían límite, ese límite es como si fuera una zanja para que Dios no pase. Y así hacemos, porque Dios nos llama a su servicio para hacer muchas cosas y nuestra naturaleza justamente se caracteriza por rechazar la cruz. Entonces, cuando Dios me llama a hacer algo, yo tengo que encontrar una solución, porque si es por mí, yo no lo hago, porque sé que implica sacrificio. Entonces dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, por ejemplo, la predicación neotestamentaria, úsese conforme a la medida de la fe. Así que aquí también tenemos que para los dones, para poner en práctica los dones, se necesita, como repito esa frase del Señor, extender la mano y recibir de Dios por la fe aquello que se requiere para llevarlo a la práctica. Así que la fe me sirve para salir del pozo, para salir de la miseria, para que el Señor me saque cuando me estoy ahogando, para luchar contra el mal. Para todo eso tengo que extender la mano y aferrarme. Para recibir los dones de parte de Dios, para que la iglesia sea edificada, para todo eso me sirve la fe. Pero principalmente la fe me sirve para aceptar la salvación que Dios me ofrece permanentemente cuando yo escucho su palabra y cuando la leo. El hombre está perdido, naturalmente perdido, está fuera de la fe, fuera de las bendiciones de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo, el que no tiene fe en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
El que no cree ya está condenado. El ser humano por naturaleza está condenado. Por más que venga a la iglesia, lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a repetir. Por más que venga a la iglesia, por más que sea de religión evangélica, por más que haga lo que haga, si no cree, si no acepta a Jesucristo como su Salvador, si no tiene una oración en donde le dice al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido y te pido que me salves, te acepto como mi Salvador, me agarro de la soga, permítame decirlo así, que me estás arrojando para poder sacarme de la miseria y de la exposición a la condenación en la que estoy. Yo pregunto, ¿recibiste a Cristo? ¿Aceptaste al Señor en el corazón? ¿Le dijiste que sos pecador y que venga a vivir a tu corazón? Si no has hecho eso, estás perdido. Y esto no trata ¿cómo decirlo?, de burlarse del perdido. Es la advertencia de Dios, es el aviso de Dios para que te salves. Lo peor que vamos a ver cuando veamos a los perdidos va a ser a aquellos que casi se salvan, ¿no es cierto? Como pasó con Festo, aquel político romano al cual el apóstol Pablo le predicó, y Pablo le dice: ¿crees? No, Agripa, no Festo, Agripa. Festo era el contra. Agripa, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Por poco me convence, por poco me persuade a ser cristiano. Festo era el que decía: está loco este. Era la contra, Festo. El rey Agripa, uno de los Herodes: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Por poco me persuade a ser cristiano. ¿Saben lo que va a ser la eternidad de ese hombre? Que por poco se salvó, pero se perdió. Está tan perdido uno que está cerca de la orilla del infierno como uno que está en el medio del infierno. Y por último, hermano, para terminar, Hebreos capítulo 6. Verso 18, Hebreos 6, 18, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos. ¿Qué es trabarse? ¿Qué es trabarse? Agarrarse fuertemente, trabarse, lo mismo que hizo el Señor con Pedro, trabando de él, lo sacó del agua. Lo que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Habla de lo que Dios me propone. Y ya vemos un grupo, gracias a Dios me encuentro en ese grupo, y muchos de acá, que nos trabamos de esa esperanza. Y miren lo que dice acá: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo. ¿Qué quiere decir esto? Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esta frase? Miren, podemos explicarlo de esta manera. El velo, para los que no conocen, el velo era el lugar que separaba la presencia de Dios en el templo de las personas. Eso era el velo, era una división que había entre Dios y las personas. Y entonces miren cómo se presenta al Señor Jesús. El Señor Jesús entra al templo, no el templo hecho de mano, nos dice acá, no el que se hizo a mano, el templo verdadero, el cielo, donde está Dios, y atraviesa el velo. ¿Y qué lleva en la mano? Un ancla. Y dice, un ancla y evidentemente una soga. Y entra dentro del velo y ahí clava el ancla esa, el gancho ese. Y nosotros dice que nos trabamos de esa esperanza y tenemos segura y firme ancla del alma que entra hasta dentro del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. Esto, miren, podemos entenderlo así. Ustedes vieron los alpinistas, los que suben montañas, los alpinistas. Vieron que van agarrados de una soga, que se la atan acá, tienen un dispositivo
y van trepando a la montaña, ¿sí? Con una soga. ¿Y cómo hicieron para que esté la soga ahí? Porque van subiendo y van con los pies sobre la montaña y van trepando. Pero alguien tuvo que subir primero sin soga, ¿no es cierto? Es exactamente así. Sube uno, que es el más avesado y el más experimentado, y en algún momento tira la soga con el ancla, que tiene tres puntas así, y se engancha en una piedra y se asegura que esté segura, y luego todos los demás van subiendo, agarrándose esa soga, atados a esa soga. Esto es más o menos lo que está diciendo aquí Hebreos. El Señor entró y clavó el gancho, el ancla, en el lugar donde está Dios. Y nosotros nos trabamos y vamos llegando hasta ahí. Y Dios jura esto. Es imposible que Dios mienta. Y tenemos un fortísimo consuelo los que nos trabamos, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Por la fe, yo estoy agarrado de esta soga y voy camino a la presencia de Dios. Entonces, fijémonos, haciendo una aplicación de extiende tu mano. Para tantas cosas tenemos que extender la mano para tomar lo que Dios nos está ofreciendo. Lo primero que ofrece Dios al hombre es: sé salvo, sé salvo. Agárrate de la salvación gratuita que te ofrece el Señor y te va a sacar del lago de miseria, de la condenación en la que ya estás, porque el que no cree ya es condenado, y te va a sacar de la miseria, de la naturaleza humana, de los errores, de tu pasado, de lo que sea que te haga doler, que te haga sufrir. Dios te ofrece gratuitamente la salvación si extiendes tu mano. Y luego también, si te estás hundiendo, si tu fe flaquea, si la tormenta es fuerte, si el barco se hunde, si el viento está en contra, extiende tu mano. El Señor está extendiendo la mano para sacarte. Si el Señor te está llamando y estás haciéndote el distraído porque te da miedo, extiende también tu mano, porque el Señor no queda en deuda con nadie. Si tenés lucha y ves que el mal, tanto adentro como afuera, te avanzan y te traban, extiende tu mano y toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y recordemos siempre que nosotros estamos atados y el ancla está puesta dentro del velo donde entró Jesús como precursor. Precursor quiere decir el que entra primero. Y ahí está enganchada la soga de la cual estamos trabados y nos acogemos a esa esperanza. Así deberíamos vivir los creyentes, recordando siempre eso. Hermanos, que el Señor quiera bendecirnos, quiera que a cada uno recibir la ayuda de parte de Dios con esta palabra. Amén.